Tres peces gordos prófugos de la justicia. Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Petróleos Mexicanos en la administración de Peña Nieto es buscado por autoridades nacionales e internacionales por medio de la ficha roja emitida por la Interpol por delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero. Lozoya es acusado de recibir sobornos por más de $10 millones de altos directivos de Odebrecht con el fin de favorecer a la compañía en la modernización de la refinería de Tula Hidalgo, además de la compra fraudulenta que hizo Pemex bajo su administración de la planta de fertilizantes, propiedad de Altos Hornos de México, ya que se descubrió que habían pagado $500 millones y estaba valuada en solo $50 millones, lo que provoca un severo daño a la paraestatal y al erario público. El 17 de junio pasado, un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que Lozoya fuera detenido, con lo que ya es posible su detención. Cabe mencionar que también su hermana Hilda Susana Lozoya Austin tiene orden de captura. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos informó públicamente que investiga al expresidente Peña Nieto por su posible participación en el fraude que significó la compra de Fertinal, por lo que en este momento es el exfuncionario más buscado en México, lo que implica un reto importante para la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, el día de hoy, la defensa del director de Pemex solicita a juez que se cite a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por el caso Fertinal. César Duarte. El ex gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016 emanado del PRI fue acusado de delito de peculado y existen 15 órdenes de aprehensión por los desvíos y disposición indebida de 1.200 millones de pesos, además de los desvíos de recursos del Estado a campañas electorales, favoreciendo por más de 250 millones de pesos al PRI en el 2015. En 2017 se emitió la primera orden de aprehensión contra César Duarte al detectar desfalco por más de 6.000 millones de pesos. Se tienen indicios de que César Duarte se encuentra en El Paso, Texas, y seguramente pronto se solicitará su extradición por la Fiscalía General de la República. Mario Marín. El ex gobernador de Puebla en el periodo 2005 al 2011, mejor conocido como el Gober Precioso, es acusado por torturar a la periodista Lidia Cacho por la revelación del vínculo entre políticos y empresarios en una red de trata de infantes. La reportera Lidia Cacho denunció la colusión entre el empresario Zúcar Curi y Kamel Nasif. En 2006 se reveló una llamada entre Nasif y Marín, en donde agradeció haber detenido y torturado a la periodista. 13 años después, la ONU emitió un pronunciamiento por las violaciones a los derechos humanos sufridos por la periodista, y en abril de 2019 un juez ordenó la aprehensión de Mario Marín y Kamel Nasif por su presunta responsabilidad en la tortura de Lidia Cacho. La Fiscalía General de la República anunció que se solicitó la ficha roja a la Interpol. Al día siguiente se liberó su orden de aprehensión y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Estos tres casos emblemáticos representan los niveles de corrupción en el gobierno y el grado de impunidad al amparo del poder público, y representa un reto para el gobierno de la Cuarta Transformación para reafirmar que son tiempos de cambio con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.